Qué bueno, gracias a Dios porque estamos de nuevo conectados para seguir estudiando la palabra de Dios y para poner en contexto a algunos hermanos que no pudieron estar el miércoles pasado. Les quiero contar que estuvimos estudiando los tres campos de batalla y empezamos a ver el primer campo de batalla donde se libran las batallas más fuertes, que es la mente. Aprendimos acerca del cuidado que debemos de tener con lo que pensamos, con lo que escuchamos, las voces que escuchamos y la manera correcta en que debemos de entender la obra satánica en relación a que Satanás no puede tener acceso a nuestra mente porque él no es omnisciente. El atributo de la omnisciencia le pertenece solo a Dios. Pero sí entendemos que Satanás tiene toda una estructura para poder atacar a los cristianos y sí puede saber lo que pensamos, no porque él pueda entrar a nuestros pensamientos, sino por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros expresamos, ¿verdad? Y sí puede susurrarnos cosas a través de otras personas, como cuando Pedro estaba reconviniendo con el Señor para que no muriera y no fuera a la cruz. Entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, básicamente ese es el resumen de la clase, de la última clase que vimos, que fue la primera zona de batalla, que es la mente. Y hoy vamos a continuar estudiando la segunda zona estratégica de guerra. Y esta segunda zona estratégica de guerra que vamos a estudiar este día está relacionada con el corazón. Vamos a hablar del corazón. Ya hablamos de la mente, hoy vamos a hablar del corazón. Y si nos diera tiempo abarcar la tercera zona estratégica de la guerra, vamos a hablar también de ella. Por lo pronto, veamos esta segunda zona estratégica de guerra, que es el corazón. Ya dijimos que estamos en una batalla constante. La batalla es permanente, es constante, es una batalla diaria, es algo que con lo que estamos luchando a diario, todos los días. El cristiano está en guerra, no hay descanso, no hay vacaciones. En la guerra espiritual, todo el tiempo está vigente. Así que sí, podemos descansar en nuestro cuerpo, podemos tener vacaciones, pero en términos espirituales debemos estar alertas porque la batalla es constante, es continua. Así que veamos esa segunda zona estratégica de guerra y es el corazón. El corazón. Las actitudes y las emociones, es decir, el alma. Cuando la Biblia habla del corazón, tenemos que recordar que Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero debemos de recordar qué implicaciones tiene el corazón. El corazón en las escrituras hace referencia a la parte almática del ser humano, o sea, el alma. Y en el alma podemos definir el alma como el asiento de la personalidad. Es el asiento de la personalidad, el alma. En el alma entonces están las emociones, los sentimientos y el razonamiento. Y por eso es que constantemente, cuando se trata del alma, hacemos alusión al corazón, porque la Biblia habla del corazón como el centro principal de la vida del hombre. Incluso cuando habla del corazón, la Biblia también menciona, hijo mío, dame tu corazón. O sea, lo que Dios está pidiendo en realidad es el alma de la persona, es que le entreguemos nuestra alma, porque nuestra alma y nuestro espíritu están soldados, están entrelazados y no pueden separarse. Entonces, el cuerpo que tenemos es la habitación del alma, la habitación del espíritu.
Y cuando alguien viene y se entrega a Cristo Jesús, entonces esa persona es habitación y morada del Espíritu Santo también. Y cuando entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, entonces el Señor toma toda autoridad y poder sobre nuestro corazón, y eso implica nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro razonamiento. Entonces, ¿se puede perder un brazo o pierna en la batalla? Sí, se puede, pero no el corazón, porque una herida en el corazón o cabeza es casi la muerte segura. Y por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios, como dice Deuteronomio, con todo tu corazón. O sea, Dios está pidiendo el corazón, o sea, el alma, el asiento de la personalidad. Así que veamos que en el corazón es donde nacen muchas cosas, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer que el corazón está, o el alma, como estoy explicando, está viciada, porque cuando aceptamos a Cristo, ¿cómo vino usted cuando aceptó a Cristo? ¿En qué condiciones vino? Algo interesante es que, por ejemplo, las malas actitudes no desaparecieron cuando fuimos salvos, no desaparecieron. Las malas actitudes eh, tenemos que saber que llegan en cualquier momento. Jeremías 17, que el corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón, o sea, el alma, muchas veces presenta malas actitudes, incluso siendo cristianos. Debemos ser responsables de ellas y despojarnos del viejo hombre, como dice Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Leo para ustedes, o si alguien lo gusta buscar en la escritura, nos puede ayudar a leer. Efesios 4:24, 22, perdón, al 24. Leo para Amén, ustedes que... Ah, sí, ¿lo tiene? amén, amén, Gracias, hermano Nelson, por favor. amén. Bueno, Padre Santo, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gracias, hermano Nelson. Vean qué interesante que lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso es que se despojen del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque siendo cristianos, teniendo a Cristo en el corazón, hay que saber y reconocer que la naturaleza pecaminosa no se pierde, sino que se continúa con una vieja naturaleza pecaminosa. O sea, la naturaleza pecaminosa permanece aunque seamos cristianos. Vean qué interesante, porque ahora en Cristo Jesús, esa vieja naturaleza o esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar, aunque está presente, aunque constantemente está eh, allí como que encendiéndose, ahora lo que Pablo recomienda es despojarse de ese viejo hombre en cuanto a esa pasada manera de vivir y vestirse del nuevo hombre según Cristo. Y el nuevo hombre según Cristo es un hombre renovado, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre lleno del fruto del Espíritu, es un hombre que perdona, es un hombre que ama, es un hombre que ahora tiene una mentalidad transformada. Y como estamos hablando de esta segunda zona estratégica de batalla llamada corazón, entendemos que ese hombre en Cristo ahora debe de ser renovado. Los poderes de las tinieblas pueden manifestarse de acuerdo a las actitudes,
Porque dígame si no es cierto, en algún momento usted como hijo de Dios, como cristiano, tiene una mala actitud y el diablo se aprovecha. El reino de las tinieblas, el poder de las tinieblas, se aprovecha de esa mala actitud y podría provocar que esa mala actitud o que esa situación que se está dando en su vida sea grande, se haga una mala actitud, se puede volver en un problema descomunal. Entonces, por eso es que debemos de cuidar nuestro corazón, porque ahí vienen entonces, por ejemplo, la persona con raíz de amargura, que esa raíz está en el corazón, es fácil de reconocerla. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. A ver, los esgrimistas bíblicos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Amén. Por favor, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Es su hermano José Estrella. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchas gracias. Gracias, hermano José. Vea qué interesante, porque la palabra del Señor aquí nos está dando una luz muy clara y muy directa acerca de lo que es el corazón. Cuando menciona allí que sigamos ahí tres cosas importantes: la paz, que sigamos la santidad, que no dejemos que brote una raíz de amargura. Hermanos, ¿usted quiere saber cuál es el cáncer del alma? El cáncer del alma es la amargura que nace allí, como dice el autor a los Hebreos, ese brote de raíz de amargura. Incluso dice el escritor bíblico que esa raíz de amargura hace estorbo y que incluso otras personas son contaminadas por esa misma amargura. El círculo está así. Primero es falta de perdón. No perdono, no perdono, no perdono. Entonces tengo una herida. Como no perdono y no quiero sanar esa herida, el círculo continúa y ya empieza a brotar la raíz de amargura. Por eso el versículo 14 dice que sigamos paz, y la paz se persigue o se consigue solamente cuando perdonamos. Y luego menciona santidad, y la santidad significa consagrarse, apartarse, dedicarse, purificado, entregado, separado. Cuando hacemos esto, cuando buscamos paz, cuando buscamos santidad, entonces bloqueamos la raíz de amargura. Pero cuando no se hace eso, entonces todo le molesta, dice ahí, es criticona la persona, y empieza a aflorar esa falta de perdón, empieza a convertirse en un brote de amargura. Y ese brote de amargura empieza a manifestarse en las actitudes de la persona, y la persona empieza a tener malas actitudes, todo le molesta, critica a otros, no le parece esto, no le parece lo otro, y empieza incluso hasta a enfermarse, porque la amargura, que es algo emocional, ya está comprobadísimo que lo emocional se somatiza, esa es la palabra técnica, se somatiza, o sea, se proyecta en el cuerpo, o sea, en la parte física, y entonces hay personas que les duele la cabeza, que les duele un brazo, que problemas estomacales, o sea, esa amargura empezó a proyectarse en el cuerpo y ya está haciendo estragos en la vida de la persona. ¿Y todo de dónde nace? Del corazón. Por eso, esta segunda zona de batalla es importante. ¿Qué hacer con una raíz de amargura? Porque todo se está librando allí, en el alma de la persona, en el corazón. Entonces, cuando identificamos una raíz de amargura, lo primero que hay que hacer es tratar con ella al instante en que brota. Al instante. Si no tratamos,
con el brote de amargura en el momento, entonces eso va a empezar a echar raíces más profundas. Usted ha visto en su jardín donde usted vive, usted ha visto por ahí que hay algunas, como le llamamos hierba, la hierba, ¿verdad? La hierba que menciona la Biblia, Salmo 103, la vida del hombre es como la hierba del campo, o como la flor del campo. Cuando se habla de la hierba, hablamos de, como decimos, aquí en Guatemala decimos de ese monte, no sé cómo le llaman en su país, o esa hierba que sale ahí y que está estorbando. Entonces, cuando limpiamos el jardín, cuando trabajamos el jardín, lo que hacemos es arrancar toda esa hierba porque no tiene ninguna utilidad. Entonces, pero si se deja estar, esa hierba va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a empezar a estorbar aquel jardín. Entonces, lo mismo, cuando hay sentimientos de amargura hacia alguien, pues no hay que dejar que se ponga el sol. Lo importante es identificar esa raíz de amargura y buscar a esa persona y probablemente que con quien se ha tenido algún inconveniente y tratar la manera de encontrar el perdón. No dejar que el sol se ponga, como dice Efesios, arrancarla de la vida antes que se extienda. Nunca se me olvida que estaba una vez en un lugar y llega un hombre llorando y llorando y llorando y me dice, y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Y me dice él, no puedo perdonar a mi padre. No lo puedo perdonar. Lo odio y no, eso me tiene herido, lastimado. Yo no puedo perdonar a mi padre. Y yo le dije, ¿y dónde vive su padre? ¿Dónde vive su papá? Y me dijo, mi papá ya murió, me dijo. Mi papá ya no vive, él ya murió. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible que usted aún no perdone a su padre si su padre ya no vive? Su papá ya no está en esta tierra. Me dice, no, es que no puedo olvidar. O sea, quiero que usted se dé cuenta cómo es que la raíz de amargura que nace en el corazón, en el alma, puede extenderse a lo largo de la vida, incluso aunque ya no vivan las personas. O sea, por eso esta segunda zona estratégica de batalla es crucial y debemos de tratar con toda raíz de amargura. Así que nosotros vemos la parte de arriba. Lo que nosotros vemos es el tronco y lo que es la copa y las ramas. Lo que no estamos viendo es la raíz. Y es interesante, hermanos, porque usted puede ver a una persona reluciente, tiene una buena copa, tiene un buen tronco, tiene buenas ramas, tiene pues una presentación excelente. Pero vea qué interesante, porque en las raíces está todo. ¿Y eso de dónde nace? ¿Dónde está? En el corazón. Ahí hay hipocresía, hay lujuria, avaricia, glotonería, hay orgullo, hay envidia, hay pereza espiritual, no se quiere orar, no se quiere buscar a Dios, hay egoísmo. Vea esto, hay ira, la ira que brota en un instante, en un momento, sin previo aviso, cuando siente la persona explotó. Y el miedo también. Vea, qué interesante, porque lo que está abajo, lo que está en las raíces, es lo que da lugar a los frutos que va a producir este árbol. ¿Qué dijo el Señor? Árbol que no dé buen fruto, eso será cortado. Eso es lo que pasa con el árbol que no da buen fruto, ¿verdad? Y entonces, qué interesante lo del corazón, porque ahorita estamos dándonos cuenta de algo. En algún momento usted ha tenido una mala actitud quizás contra otras personas, contra su propia familia, contra el liderazgo de la iglesia o contra las personas que usted ama. Es porque hay raíces, hay raíces. Es porque hay en las raíces que se dan en el corazón, o sea, en el alma, se han anidado ciertas raíces que están provocando esas malas actitudes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Y la tercera zona de estratégica de batalla nos va a servir para entender más esto del corazón. Entonces, vea qué interesante, porque también vemos árboles que dan buenos frutos, ¿verdad? Árboles que dan frutos de excelencia, buen fruto, aquellos frutos que uno se los come, que son deliciosos ahí con limón, con salito, por ahí, bien preparaditos, frutos buenos. Es porque tiene buenas raíces, porque todo eso que se ve ha sido entregado a Cristo y porque ahora se vive, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. O sea, necesitamos entonces producir buen fruto, pero tenemos que ir a ver el corazón, cómo está el corazón. Así que uno de los ingredientes básicos para guardar nuestro corazón, nuestra alma, es la humildad. La humildad, hermanos. La humildad como estilo de vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al versículo 9. Amén. Vamos, hermano, por favor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Excelente. Muchas gracias, hermano. Hermano José. Vea qué interesante. El apóstol, fíjese que es interesante ver el contexto del pasaje, porque el apóstol Pedro le está escribiendo a los cristianos que estaban distribuidos o esparcidos en todo el mundo conocido de aquella época, del mundo bíblico. Él menciona al principio dónde estaban todos aquellos a los que les escribió, pero eran cristianos. Bueno, eso está en el capítulo 1 y versículo 1 de Primera de Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, a todos los cristianos que habían sido esparcidos debido a la persecución. Los creyentes estaban sufriendo. Por ejemplo, le digo algunos problemas que tenían los cristianos. Los cristianos, por ser cristianos, los trataban mal. Por ser cristianos, no les daban trabajo. Por ser cristianos, los patronos o los amos, como dice Pedro, no les pagaban. Por ser cristianos, eran vituperados, o sea, eran llevados a vituperios, a afrentas y a persecuciones. Y Pedro le escribe a ese tipo de cristianos que están padeciendo. Entonces, ¿sabe qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está cuidando el corazón de los cristianos, porque entonces algunos cristianos empezaron a decir, pero si mi patrón no me paga, pero si no me dan trabajo por ser cristiano, pero si me tratan mal por ser cristiano, por seguir a Cristo. Entonces, lo que Pedro está haciendo es cuidando el corazón de la iglesia. Y está diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren rebelarse en contra de sus amos, hacer guerra, pelear o hablar en contra de Dios como que si Dios fuera injusto, no, tranquilos. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar. Entonces, la clave para guardar nuestro corazón es la humildad. Es la humildad de corazón. Dios nos dio emociones. Cuidado con ellas. Porque las emociones son un regalo de Dios. Sentir alegría, sentir gozo, sentir regocijo, sentir tristeza en algún momento, decepción, enojo.
es parte de lo que somos. Pero Dios nos ha dado también la capacidad de ser mayordomos de esas emociones. El diablo gusta inspirar emociones negativas y es experto en eso, ¿verdad? Mira, él no puede, tú sí puedes. El diablo hace eso, el diablo está inspirando, está susurrando y a veces utilizando otras personas y muchos se dejan influenciar por eso. Así que cuidado con eso y tenemos que tener un balance entre las cualidades y los defectos. Porque si enfatizamos las cualidades, vamos a sentirnos superior a otros. Y si enfatizamos los defectos, vamos a tener baja autoestima. Entonces tenemos que guardar un equilibrio. Pero la clave bíblicamente es la humildad para guardar el corazón. Entonces la perfección bíblica no es de conducta, porque nadie puede levantar la mano de perfección, nadie, no es de conducta, sino que es en motivo y consagración. En consagración a la verdad, en consagración a la verdad. No significa que nunca tendremos altibajos. En las faltas habrá humillación inmediatamente. O sea, lo que la Biblia está enfatizando más bien es que actuemos con humildad, ¿sí? Y que busquemos la perfección bíblica, esa perfección bíblica que enfatiza entonces no perfección en conducta, pero sí perfección en consagración y en santidad. Entonces, las tres piedras angulares de Satanás para tratar con el corazón es el orgullo. ¿Sí? El orgullo es lo primero. Satanás lo que hace es inspirar orgullo. Tú puedes. Mira, tú eres mejor que fulano. Mira, tú lo haces mejor. Tú eres experto en esto. El otro no puede. El orgullo. Yo tengo esto, tengo lo otro, y en cambio los demás no lo tienen. Eso es una piedra angular del ataque satánico. ¿Qué más? La incredulidad, la falta de fe. No se va a poder, no es posible. El miedo hacia la voluntad de Dios, es que soy incapaz, no lo puedo hacer, me va a salir mal. O sea, las piedras angulares que utiliza Satanás. Así que el consejo bíblico de Pedro es que con sobriedad, pero capaces de sonreír, tengamos gozo. Para guardar el corazón tengamos gozo, puede disfrutar de la vida más que nadie porque usted tiene a Cristo. Sed sobrios significa estar constantemente conscientes, porque ¿qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Lo contrario de sobrio es ebrio. Y el que está ebrio, ¿cómo está? Está mal, está divagando, está diciendo cosas que no debe, está en un desorden mental. Así que, no, la sobriedad es estar consciente. Y Pedro dice, tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Sean sobrios, dice Pedro. Y dice también, velad. Y velad. Eso implica mantener los ojos bien abiertos. ¿Sí? Porque el que está dormido, y peor si su sueño es profundo, lo cambian de cama y ni siente. Pero el que está velando está ahí, atento, activo. Entonces, para guardar el corazón, guardemos estos consejos bíblicos. No hay que temer al rugido, porque Pedro menciona a Satanás como un león rugiente. Entonces, ¿qué le guía? ¿El rugido de Dios o el del diablo? Oh, Dios quiere ser nuestro guía, que seamos administradores de nuestro corazón. Debemos decir no a nosotros mismos y sí a Dios. El diablo no aflojará hasta no ver esa determinación en nosotros. O sea, el diablo está allí, trabajando, insistiendo, pero cuando ve a un cristiano firme y en una postura de no aflojar, de no dar el brazo a torcer, de no dar de sí,
El diablo dice, contra este no puedo. Contra este ya luché, ya hice todo lo que pude, pero no logro mi cometido. Así que la segunda zona de batalla es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tal? ¿Algún comentario acerca del corazón? ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta? Encienda su micrófono y participe. Si hay algo por ahí que quiera compartir. Sí, Amén. adelante, adelante, hermano. Pastor, adelante. Vamos. Adelante, mi pastor, después de usted. Vamos, Pastor Hermel. Le escuchamos. Justamente ahí esto quería comentar acerca del árbol. O sea, la palabra dice que lo que sembramos cosechamos. Sí. Entonces, justamente nuestro deber es cuidar nuestro corazón porque dentro del corazón van creciendo todas estas cosas. Y luego dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí vemos claramente en la gráfica y en la explicación que el día de hoy hemos recibido para que nosotros ahora gráficamente podamos entender claramente que la palabra de Dios no es en vana, sino que Él quiere que nuestro corazón esté completamente limpio para que podamos dar buenos frutos, que hablamos del fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe, para que no demos esta clase de frutos, porque sí, la hipocresía, imagínense, es un fruto de la raíz de amargura. Todas las cosas que vemos acá, glotonería o lujuria, avaricia, orgullo, egoísmo, envidia, ira, miedo. Entonces, imagínense, lo que está aquí abajo refleja lo que es arriba. Justamente un día en la congregación hablábamos que nosotros los creyentes necesitamos dar testimonio tanto por fuera como por dentro, porque mucha gente dice que lo importante, o sea, Dios mira lo de adentro y no lo de afuera. Cuán Mm, importante es dar testimonio tanto por dentro y por fuera. Esa sería mi... excelente. Excelente, hermano. Entonces es bien interesante el análisis que nos ha hecho porque cuando vemos una actitud en alguien, tenemos que diferenciar las cosas y decir, él es una persona a quien debo amar porque es mi hermano en Cristo. Pero la actitud que tiene es lo que no me agrada, su actitud. Pero ahora entiendo que esa actitud que no me agrada, aunque yo amo al hermano porque es mi hermano en Cristo, pero no amo su actitud, pero esa actitud tiene una raíz. Y él es así porque algo pasó, porque en su raíz, de su corazón, de su alma, hay algo que no le deja. Por lo tanto, voy a orar por él para que él o ella pueda arreglar esa parte de su vida en Cristo Jesús y para que entonces la actitud, o sea, el fruto que está demostrando, pueda ser transformada en una actitud llena del Espíritu del Señor, una actitud de consagración, porque todo lo que vemos en la raíz, entonces está produciendo la actitud como tal que estamos viendo. Entonces es bien interesante. Muchas gracias. Es ahí donde también Sí. dice que debemos edificarnos los unos a los otros. Cuando vemos este tipo de raíz o este tipo de problema, nosotros que somos luz, ayudemos que, sí, los débiles, ayudemos o los fuertes, ayudemos a los débiles, es así, ¿no? Exacto, sí, es correcto. O sea, la madurez cristiana va por ahí. El que ha madurado espiritualmente entiende esta parte, entonces tiene paciencia. Lo que hace es ayudar a su hermano, porque él entiende que esa actitud es producida
por una raíz en el corazón. Entonces, voy a orar por él, voy a hablar con él, voy a ministrarle y voy a pedir al Señor que pueda cambiar esa raíz y que está allí quizás por años, pero que ahora en Cristo debe de rendirla para que no brote, como decía Hebreos, una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces, interesante. Muchas gracias, hermano pastor. Hermano José, le escuchamos. Amén. Cuando una persona fallece o parte de esta tierra, independientemente de a dónde vaya, muchas veces interpretamos que el amor que sentimos por esa persona, podemos decir, yo le sigo amando de corazón, yo le amo de corazón o simplemente yo le amo. No sé hasta qué punto sería eh, bien contradicho o bien reforzado por la palabra, de poder decir, mi familiar murió, yo le sigo amando, haciendo referencia al corazón. ¿Hasta qué punto o término se puede interpretar que es una frase lícita o políticamente correcta? Ya, No sí, sé si me di a entender. Mi hermano sí, murió y yo le sigo amando. correcto. ¿Cómo Sí, está eso? sí, yo creo que coloquialmente hablando es lo que se dice, coloquialmente. El problema es cuando caemos al terreno de, de seguir ligado a alguien que ya no está y que eso esté generando en mí un problema espiritual. Porque, claro, mi abuela falleció, yo la amé mucho y ahora ya no está, pero que yo la siga amando, como que si estuvieras pensando que ella todavía puede percibir en mí, que lo que yo siento por ella, que yo la amo. Pero en realidad ella no puede, ni puede escucharme, ni puede sentir, ni puede percibir lo que yo la sigo amando. Pero yo más creo dos cosas. Uno, hay que tener cuidado con eso para no generar o caer en un error de sentir algo por alguien que ya no está, porque eso es ya no, y eso es imposible. Lo que yo sí puedo sentir o lo que yo sí puedo guardar son los buenos recuerdos, las buenas experiencias y todo aquello bonito que pudimos vivir y experimentar juntos, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, creo que, como decía, hay un peligro con ese pensamiento, porque incluso yo he visto que muchos cristianos dicen, tú eres la estrella que me cuida, ¿verdad? O desde el cielo tú me estás cuidando, ¿verdad? O yo sé que tú puedes oírme y yo te mando un te amo hasta el cielo. Entonces, eso ya es un error, ya es caer a lo que Dios condenó en el Antiguo Testamento, que era que los vivos tuvieran algún contacto o tuvieran algún tipo de comunicación con los muertos. Dios en la ley mosaica condenó que tuvieran contacto o tuvieran algún tipo de relación con los fallecidos, con los muertos. Entonces, por ahí ya es caer en algo errado, ¿verdad? Porque muchos piensan así, ¿verdad? Que fulano me está cuidando desde el cielo, o yo sé que él es la estrella que me guía, dicen algunos, ¿verdad? O yo sé que me estás escuchando. No, eso ya no, eso ya dejó de ser, ¿verdad? Pastor Ludin, una Sí, hermano. pregunta. Entonces, esta clase de personas, como estamos viendo en la gráfica, ¿podemos hablar de que es un verdadero creyente o no es un creyente? Interesante. Sí es un creyente que ama a Dios, porque precisamente por eso es que vino a Cristo y sí es un creyente y podríamos decir que sí es un verdadero creyente, pero es un verdadero creyente con una naturaleza pecaminosa con la que está luchando, con la que está lidiando y que quizás no ha podido por la madurez, porque esto debe darse en un cristiano inmaduro. Es cristiano, sí, es cristiano. ¿Ya aceptó a Cristo? Sí, ya aceptó a Cristo. ¿Asiste a la iglesia? Asiste a la iglesia. El problema es que
todavía no ha madurado y todavía es inmaduro en la fe, porque el creyente maduro ha llegado a un entendimiento de esto y ha llegado a la conclusión de que debe de pedir perdón, de que debe de amar a su prójimo, de que no debe permitir que brote una raíz de amargura y que no debe dejarse gobernar por las obras de la carne, sino más bien por el fruto del Espíritu. Entonces, sí, es un cristiano, pero inmaduro, que necesita trabajar esa parte de su vida para alcanzar, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a esa madurez, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Sí. Es un cristiano, como diríamos, en bruto. ¿Verdad? No, no es un cristiano, no, es un cristiano en bruto, ¿verdad? Porque es un cristiano que está, si él se entrega a Cristo, está siendo pulido, por eso decimos en bruto, ¿verdad? Porque está siendo trabajado, está siendo forjado en el horno de Dios. Dios lo está trabajando, lo está forjando y está preparándolo para alcanzar esa plena madurez en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Ahora bien, si él dice ser cristiano, pero en su corazón tiene esta raíz y pasa el tiempo y no permite un cambio y no busca un cambio y más bien empieza a caer en pecados de insubordinación, de lastimar a otros, de provocar problemas, o sea, todo eso sí ya va inclinándose hacia una persona que incluso no ha nacido de nuevo, no convertida, porque no somete su vida a Cristo, sino se deja gobernar por la carne. Entonces ahí sí ya dudamos en que sea un verdadero cristiano, ¿verdad? Ahí sí dudamos, porque todavía no ha demostrado fruto digno de arrepentimiento. Amén, amén. Justamente por ahí va la siguiente pregunta. O sea, Sí. un creyente con tal magnitud sí alcanzaba la salvación. Sí, yo creo que no. Yo creo que no. Pues personalmente considero que no, porque el mismo Señor Jesús dijo, ya el hacha está puesta, dijo el Señor, ¿verdad? Ya el hacha está puesta, ya está ahí. ¿Por qué razón? Porque aún no hay un sometimiento verdadero a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo. Un cristiano que somete su vida al señorío de Cristo, dice lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces procura, con el favor de Dios, a que esa naturaleza pecaminosa, esos brotes de amargura, esas obras de la carne, no prosperen, sino que son sometidas al señorío de Cristo. Y entonces es un cristiano que ya ha alcanzado cierta madurez y que está desarrollando cada día más esa madurez cristiana, porque ya ha entendido que todo esto estará ahí siempre, todos los días, mientras viva estará tocando la puerta de su vida, pero sabe muy bien que eso ya no lo gobierna, porque quien lo gobierna es el Espíritu de Dios. Como dijo Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, amén, amén. Hermanos, aprovechemos preguntando. Amén, amén. Está un poco complicado porque este tema, porque sinceramente, si nos ponemos a pensar, todos hemos experimentado esta raíz, este tipo de lo que pone aquí, ¿no? De miedo en, Sí, en diferentes sentidos, o a lo mejor también, bueno, yo me identifico con varias, la verdad le digo de aquí, de todo, y nada más que le pido al Señor que nos ayude, porque Él aquí nos está aconsejando, es que si tenemos todo este tipo de, esto amargura, esto lo que, o sea, la amargura, el significado de todo esto lleva consigo toda la amargura, lo que hay en uno. sí, Pues hay correcto. egoísmo, no nos podemos escapar de todas estas cuando tenemos una amargura.
Porque si ya tenemos el miedo, ya es que hay una amargura dentro, porque no hay una confianza en el Señor. Hemos depositado todo nuestro ser a Él. Y yo, pues aquí, ¿qué puedo decir? Que nada, que el Señor nos ayude, seguir siempre manteniéndonos ahí unánimes. Y por eso es Amén. bonito en esto poder aprender mucho los unos con los otros, ¿no? Sí, La verdad es que a mí me está llegando bastante todo este tema, igual la semana pasada, el de la mente, eh, y hay que tener mucho cuidado y me pone a pensar, la verdad, porque si deja que uno siga esto, pues no puede alcanzar. Si Cristo viene ahora, pues yo ahora mismo diría que no me voy con él. Parece mentira. Porque es que aquí lo pone, pastor, perdóneme, no es que estoy haciendo nada malo, pero es que, a ver, si ya a veces viene ira en cualquier cosa, sea en el trabajo, o sea por cualquier cosa, ya es una raíz de amargura, ya. Lo pone a pensar todo esto. La verdad es que a mí, bueno, yo le digo la verdad que a mí me pone a pensar, digo, vea, Señor, pero gracias a Dios que Él cada día nos está aconsejando, ¿no? Para que nosotros pues no flaqueemos, sino que más bien pues tengamos cuidado y nada. gracias por su sinceridad, hermano Nelson. Ahora, quiero que nos identifiquemos por un momento con los apóstoles del Señor, con sus discípulos. Los discípulos tuvieron los privilegios que nosotros no hemos tenido. Los discípulos durmieron con el Señor en sus viajes, se alimentaron con el Señor, escucharon las enseñanzas de la misma boca del Señor. Cuando uno piensa en eso, uno se queda eh, sorprendido de cómo estos discípulos tuvieron el privilegio de estar tan cerca del Maestro. Y vea qué interesante, porque llega el momento en que a Pedro pasa la prueba de fuego, cuando dice, Señor, el Señor les dice, todos ustedes os escandalizarán y me dejarán. Y dice Pedro, aunque todos te dejen, yo no te dejo, Señor. Y cuando está en el patio del sumo sacerdote, aquella mujer dijo, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no. La segunda vez dijo, no. Y la tercera vez, el texto bíblico exactamente dice que Pedro blasfemó. ¿Y qué es lo que significa eso? Por ahí a Pedro se le salieron unas sus cucarachas, unos sus alacranes de la boca, unas culebras por ahí. Y entonces uno dice, pero ¿y cómo? Si Pedro era el líder de los discípulos y Pedro llegó a ese punto, ¿verdad? De ver estas raíces, estaban en Pedro, hermano Nelson. Estas raíces las tenía Pedro. Pedro tenía estas raíces y Pedro allí niega al Señor y lo niega 3 veces. Y luego el gallo canta y Pedro se pone a llorar. Y Pedro había caminado con el maestro, había estado con el maestro. ¿Y cómo es posible que ahora Pedro esté negando a su maestro? Es lo que muchas veces pasa y usted nos comparte que ahora mismo algunas de esas cosas están ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Pedro, al final, el Señor habla con él y le dice 3 veces también, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Y la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le dices, ya llorando, Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. 3 veces negó Pedro al Señor. Te amo, Señor. ¿Qué va a hacer Pedro? En Hechos capítulo, se derrama el Espíritu Santo y ¿quién creen ustedes que se levanta a predicarle a las multitudes de judíos? Aquel que tenía estas raíces también, aquel que negó a su maestro. Ahora se pone en pie y predica a las multitudes y gana 3,000 para Cristo. Y más adelante vuelve a predicar y gana 5,000 para Cristo. 2 mensajes, 8,000 almas para Cristo. Hoy se predican 8,000 mensajes y se ganan 2 almas para Cristo. Interesante. Ahora, hermano Nelson y amados hermanos, vean qué interesante esto, porque ¿qué es lo que provocó que Pedro fuera transformado
y que Pedro llegara a ser el líder de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que Pedro después, ya lo leímos, Pedro escribe su primera carta y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando Él os exalte, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Pedro ahora entiende y dice, no, antes tenía esos frutos o esas raíces y esas malas actitudes, pero ahora es un Pedro nuevo, es un Pedro lleno del Espíritu Santo y transformado por el poder del Señor. Entonces, Pedro tuvo su proceso y tal vez usted está en su proceso. También usted está en este proceso, pero debe permitir bajo la humillación delante de Dios, el sometimiento delante de Dios, que ese proceso siga su curso, llegue el momento en que usted diga, sí, aún vienen a mi mente algunas de estas cosas, pero ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para darle gloria al que gloria merece. Así que, hermano Nelson, ánimo, ánimo, hermanos, cada uno, echémosle ganas, porque esto es un proceso de desarrollo, de madurez cristiana, y conforme vayamos sometiendo cada día más al Señor nuestra vida, más vamos a ir ganando, y vamos a ir teniendo menos estas raíces de lo que antes teníamos. Hermano José, veo su mano levantada. Amén. Solo un pequeño aporte para darle tranquilidad a mi hermano Nelson, que le amo en gran manera, y asimismo darme aliento a mí mismo, porque la palabra de Dios enseña. En el libro de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 39, tenemos una esperanza de parte de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 6, verso 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que mi Amén. hermano Nelson, para usted y para mí esta palabra y para todo el que la quiera recibir. Amén, amén. Yo Gloria a también, Dios. hermano pastor, yo también tengo algo que decir. Hermano Armando, cuéntenos. Y con lo del tema de lo que decía el hermano Nelson, ¿no? De que él, como decía, claro, si no cambio, si no esto, lo otro, si no saco la raíz de amargura que es mi corazón, el temor de irse con el Señor. Pero yo creo que hay que mirarlo por otro punto, ¿no? De hacerlo no porque me voy con el Señor, no porque de hacerlo para dar fruto, para ser mejor cada día, para vivir conforme a la agrada del Señor, ¿no? Porque si pensamos en que no me voy con Cristo, entonces lo hago ya, digámoslo, por un interés, ¿no? Puede decir eso. Pero si yo no cambio, yo tengo ese interés, yo me voy con Cristo, voy a ser así, luego no voy a dar fruto, entonces mi vida se queda no sé si me voy con Cristo, ya de parte así, no sé si me voy con Cristo, pues si voy con ese interés, yo creo que me quedo. Entonces yo creo que yo pienso bueno, que hay que hacerlo para ser mejor y para dar fruto, primeramente para que el Señor, para agradar al Señor, digo yo. Yo lo veo en ese punto de vista. ¿Usted qué le tiene que decir, pastor? Amén. Sí, sí, al final la salvación en Cristo Jesús, el Señor, hermano Armando y hermano Nelson y todos los hermanos, en el plan maravilloso del Señor está que cada uno de nosotros seamos conformes a su Hijo Jesucristo. Nuestra tendencia como humanos siempre es como que si a ganarnos el favor de alguien, el favor de otra persona, a través de ciertos esfuerzos o ciertas cosas que debemos hacer, como para quedar bien o como para ganarnos eso. Pero en realidad la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahora, en Cristo Jesús, el fruto que debemos producir es un fruto no directamente porque quiero ganarme mi salvación, aunque entendemos que Cristo Jesús ya pagó por nuestra salvación y esa salvación es por gracia. Hemos sido justificados por la fe en Jesús. Entonces ahora nuestras actitudes y nuestra conducta y nuestra manera de vivir es para darle gloria al Señor.
Amén. O sea, tenemos una buena actitud y tenemos una buena conducta porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Tenemos esa conducta, esa actitud que brota en nosotros porque en nuestra vida ya se efectuó el milagro de la salvación. Y mire lo que es la salvación. La definición de salvación, la definición teológica de la salvación es la transformación milagrosa espiritual del alma. Entonces, en nosotros hay fruto, ¿por qué? Porque ya el Señor nos ha transformado, nos ha salvado, nos ha regenerado. Entonces ahora en nosotros se produce el fruto ya como consecuencia de, ¿sí? Entonces lo que nos compete y lo que nos amerita y lo que nos afana, si lo queremos ver de esa manera, es amar al Señor y tener fruto abundante que produzca la gloria de Dios. Ánimo. Ujú, ujú. Sí, lo que podríamos también aportar es que todo esto que nosotros vemos aquí, que parece imposible de Sí, quitar, de borrar, de sacar, pero sí. dice la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, todo lo podemos. Amén. Entonces, esto se va a limpiar con la ayuda de Dios. Amén, amén. Para añadir algo, pastor, si me permite un minuto. No, es que lo que yo tenía entendido, que una raíz de amargura dentro en mí mismo, no entraba el miedo o la pereza o la ira. Yo pensaba que una raíz de amargura era de hablar malas palabrerías, o envidia otras cosas. O sea, a eso es lo que me refiero. Yo digo, pero la raíz de amargura también ha sido el miedo. Tener miedo es también tener una amargura, entonces, o la pereza. A eso es lo que yo estaba diciendo, ¿no? O sea que Allá. me causó raro de ver aquí pues los que están, ¿no? Yo digo, pues pensaba que el miedo no era. Ya, entiendo. Sí, porque resulta ser que todo este tipo de cuestiones, a ver, ¿quién de nosotros en algún momento no ha sentido enojo, por ejemplo, o algún tipo de pereza o algún tipo de orgullo? O sea, esto es algo con lo que se está lidiando constantemente en la vida, es parte de lo que, de nuestra propia naturaleza como humana, nuestra naturaleza caída es parte de. Pero, hermano Nelson, cuando ya decimos que es una raíz de amargura es porque esto ya llegó ya se potencializó, ya es algo que se desarrolló y llegó al punto de ser hasta pecado, ¿sí? Es algo no tratado, es algo que está allí y que ya cobró fuerza y que ya se impregnó en la vida del cristiano. Entonces, ese es el problema, porque indicios de algo de esto, pues en algún momento puede llegar. Pero nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad? Que todo eso que puede llegar en algún momento, lo sometemos a Cristo, lo sometemos al señorío de Cristo. Entonces eso ya no cobra fuerza, ya no tiene más poder porque ya está sometido a la voluntad de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Que lo vemos aquí para como ejemplo para darnos cuenta que muchas de las actitudes tienen una raíz en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el cuidado que debemos de tener de no permitir que esto tome fuerza en la vida, sino que más bien sea sometido a Cristo, ¿de acuerdo? O sea que esto se habla completamente cuando ya es como decir crónico en las personas. No puede venir algo, un pensamiento o algo de decir, pues Sí, se puede sentir miedo porque somos exacto, humanos. correcto, sí, Ah, ok, ok. exactamente. Ahí estamos, hermano Nelson. Hermano segundo, Martínez. Gracias, pastor. Una preguntita. Realmente a mí me mueve mucho de que estudiamos la mente, el corazón. Digo, y ahora en la palabra de Dios dice en Proverbios 6:16 dice que nosotros hay dice hay 6 cosas hasta 7. Y uno de Ujú, ellos dijo, con los ojos, nosotros somos, cuando tenemos raíz de amargura, con los ojos altaneros, la lengua mentirosa y el corazón orgulloso. mm, Ahora, yo veo en las 3 cosas funcionan al mismo tiempo. Ahora ya mm, estudiamos, digo,
la mente y el corazón. ¿Cuál es la otra parte de la que nos falta de lo que la tercera parte que nos falta de que nosotros somos de la batalla, las tres batallas? Excelente. La última zona de batalla es la boca. Es la Amén. boca, ¿sí? Mente, corazón y la boca es la tercera zona crucial en esta batalla. Y esta zona es una zona tremenda, porque dice Santiago 3:2 que todos fallamos mucho. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Vea. Entonces, aquí vienen las enfermedades de la lengua. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay una enfermedad de la lengua donde le sale vello en la lengua. Esa enfermedad se llama lengua pilosa, negra. Es una lengua vellosa, negra, y es causada por un crecimiento de las células muertas en la piel. Entonces, eso provoca manchas en la lengua y que incluso salga vello. Algunos creen que esto lo puede provocar bacterias, el consumo de levaduras, de algunos alimentos que le puedan dañar, tabaco también, o quizás otras sustancias. Entonces, vea que las palabras pueden ser herramientas para vida o armas para muerte, pueden ser vehículos del Espíritu Santo y son un medio, pueden ser utilizadas en oración incluso, y tienen poder con Dios, porque recordemos que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces, con las palabras podemos orar por alguien que está enfermo, podemos hablarle vida. David oró, pon guarda mi boca en el Salmo 14, 141, versículo 3, porque David estaba consciente que lo que se dice ya no vuelve. Podemos criticar también con las palabras y quejarnos de los demás. Incluso podemos hablar muerte, porque en algunas de nuestras culturas se habla más de la muerte que de la vida. Y por eso Job decía, guarda mi boca. No se trata de reprimir lo que queremos, sino se trata de saber cómo decirlo. Y Job lo expresó. Job expresó lo que sentía. Incluso Job maldijo el día de su muerte, como lo hizo Jeremías también. Pero nunca maldijo a Dios. Entonces, en su dolor, Job no pecó con sus labios. Y Tomás Hayas dice, Job no fue desleal al carácter de Dios, sino que solamente Job expresó su situación tan difícil. Dios nos está, entonces, iluminando que podemos expresarle nuestras penas y cómo nos sentimos, pero no debemos de pecar con lo que decimos, sino que debemos de ser cuidadosos con nuestras palabras, con los comentarios. Por ejemplo, hay quienes hacen comentarios despectivos, con la crítica, con las observaciones, incluso con las acusaciones que se puedan hacer contra otras personas. Cuán importante es guardar esta última zona estratégica de la batalla, como lo es la boca, porque con la boca se puede bendecir, pero también se puede maldecir. Entonces, cuidado con nuestras palabras. Hay que mejor mantener nuestros labios apretados cuando nuestro corazón arde por decir lo que no debemos. Nuestra boca puede derribar lo que Dios está edificando en otros también. Y las palabras que hablamos nos contaminan a nosotros o pueden contaminar a otros. Por eso las palabras son vehículos que transportan bendición o dolor. Así que termino diciéndoles que Mateo 5:18 nos da una buena respuesta cuando analizamos el tema de lo que es lo que decimos, lo que hablamos, y dice Mateo capítulo 15, versículo 18, lo tengo aquí, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Así que si constantemente cuidamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, negaremos al diablo el acceso a nuestra vida y estaremos listos para entrar en la ofensiva. Hermanos, esto es lo que Dios ahora nos dice. Guardemos nuestra mente, pongamos mucho cuidado. Como dije, no podemos impedir
que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, porque van a volar, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza, los pensamientos. Guardemos nuestro corazón, cuidado con los brotes de amargura. No hemos alcanzado la perfección, pero sí entendemos que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y someter nuestro corazón. Y ahora, por último, guardemos lo que decimos, porque con la boca podemos bendecir o podemos maldecir, pero mejor bendigamos y seamos medios de bendición con Amén. nuestras palabras. En el Amén. nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 gloria a Dios. Qué preciosa enseñanza. No sé si todavía algunos hermanos tienen alguna pregunta. Aleluya. O todo está súper claro o no se entendió nada. Es una de dos. Sí, Claro, obvio y evidente. Pastor, gracias por la enseñanza. Necesitamos un poco más amplio la tercera parte de lo que es la lengua, que estaba muy interesante y acaba el tiempo. sí. Gracias, Pastor Molina, porque eso conmueve en cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra lengua. Amén. Gracias. Sí. Para servirles, hermanos. Fue un privilegio compartir con ustedes. ¿Les parece si oramos? Amén, amén, amén. Podemos orar. Amén. Y en este momento entreguémosle al Señor esas 3 áreas de nuestra vida con las que a diario batallamos. Esto es una batalla constante. No dejaremos de batallar hasta el último instante de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, entendemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca, las palabras que decimos, es crucial para poder parecernos más a ti. Señor, queremos parecernos a ti. Somos humanos, estamos en este mundo caído, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra tendencia es hacia el pecado, pero aquí estamos sometiendo nuestra mente, sometiendo nuestros pensamientos, sometiendo, Señor, lo que pensamos, lo que llega a nuestra mente, sometiendo nuestro corazón con nuestros sentimientos, emociones, sometiendo nuestra boca y las palabras que decimos. Queremos bendecir a otros, queremos provocar bendición, queremos hablar bendición, queremos hablar vida y no muerte, queremos hablar bendición y no maldición. Queremos hablar prosperidad y no pobreza también, porque entendemos, Señor, que lo que decimos también ministra nuestra vida, nuestro corazón, y hablamos libertad y no esclavitud también. Señor, todo proviene de ti, y por eso nos humillamos y sometemos nuestra vida delante de tu presencia, y entendemos que al hacerlo te cedemos nuestros derechos, te cedemos, Señor, nuestra vida, cedemos a ti, Señor, todo derecho y todo lo que nosotros podamos sentir, lo cedemos a ti, Señor, para que tú gobiernes en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Molina.